Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les ofrecemos Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Volumen 1, capítulo 6. ¿Y qué ocurre con el sufrimiento? ¿Es el sufrimiento el camino hacia Dios? Algunos dicen que es el único camino. A mí no me agrada el sufrimiento, y si alguien dice lo contrario, es que no me conoce. El dolor es un aspecto innecesario de la experiencia humana. No solo es innecesario, también es absurdo, desagradable y peligroso para la salud. Entonces, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué tú, si eres Dios, no le pones fin, ya que tanto te desagrada? Ya le he puesto fin. Pero sencillamente se niegan a utilizar las herramientas que les he dado para hacerlo. Y es que el dolor no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino con cómo reacciona uno ante ellos. Lo que sucede es meramente lo que sucede. Pero lo que uno piense de ello es otra cuestión. Yo les he dado las herramientas con las que responder y reaccionar ante los acontecimientos, de modo que el dolor disminuya, en realidad, se elimine, pero no las han utilizado. Perdona, pero ¿por qué no eliminas los acontecimientos? Una buena pregunta. Desgraciadamente, yo no los controlo en absoluto. ¿Que no los controlas en absoluto? Por supuesto que no. Los acontecimientos son sucesos en el tiempo y el espacio, que ustedes producen por decisión propia, y yo nunca interferiré en sus decisiones. Hacerlo equivaldría a ignorar la propia razón de haberles creado. Pero todo esto ya lo he explicado antes. Algunos acontecimientos los producen intencionadamente y otros los atraen más o menos conscientemente. Algunos de ellos, los grandes desastres naturales, se hallan entre los que incluyen en esta categoría y los atribuyen al destino. Sin embargo, el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos, en otras palabras, la conciencia del planeta. La conciencia colectiva. Precisamente. Eso es. Hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados. Nuestra ecología está agonizando. Nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico, terremotos, volcanes, quizás incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso, que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Los pensamientos se convierten en acción. Si un número suficiente de personas creen que se debe hacer algo en auxilio del medio ambiente, salvarán a la Tierra. Pero deben apresurarse, pues se ha hecho ya mucho daño, y durante mucho tiempo. Y se requerirá un gran cambio de actitud. ¿Quieres decir que si no lo hacemos, veremos cómo la Tierra es destruida, junto con sus habitantes? Yo he hecho las leyes del universo físico, lo bastante claras como para que cualquiera pueda entenderlas. Hay leyes de causa y efecto que ya han aparecido suficientemente clarificadas a sus científicos, a sus físicos y a través de ellos a sus líderes mundiales. No es necesario clarificar dichas leyes, una vez más. Volvamos al sufrimiento. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el dolor es bueno, de que el santo sufre en silencio? El santo, sí sufre en silencio, pero eso no implica que el sufrimiento sea beneficioso. Los aprendices de maestro sufren en silencio, porque comprenden que el sufrimiento no conduce a Dios, sino más bien un signo cierto de que todavía les queda algo que aprender en el camino hacia Dios, algo por recordar. El verdadero maestro no sufre en silencio en absoluto, sino que simplemente parece estar experimentando sin quejarse. La razón por la que el verdadero maestro no se queja es que no está sufriendo, sino simplemente experimentando una serie de circunstancias que ustedes llamarían insoportables. Un maestro en práctica no menciona el sufrimiento simplemente porque comprende claramente el poder de la palabra, por ende, simplemente opta por no hablar de ello. Hacemos realidad aquello a lo que prestamos atención. Y el maestro lo sabe. El maestro reconoce que elige lo que decide hacer realidad.
Todos ustedes lo hacen ocasionalmente. No hay ninguno de ustedes que no haya disipado un dolor de cabeza o que haya hecho que una visita al dentista sea menos dolorosa mediante una decisión al respecto. Un maestro simplemente toma la misma decisión en asuntos de mayor importancia. ¿Pero por qué sufrimos? ¿Por qué incluso tenemos la capacidad de sufrir? No pueden conocer, ni llegar a ser, lo que son, en ausencia de lo que no son, como ya te he explicado. Sigo sin comprender, ¿por qué tenemos la noción de que el sufrimiento es positivo? Actúas con prudencia al plantear esta pregunta una y otra vez. La comprensión original sobre el sufrir en silencio se ha distorsionado de tal manera que actualmente muchos creen, y varias religiones realmente enseñan, que el sufrimiento es beneficioso y la alegría es perjudicial. Por consiguiente, han llegado a la conclusión de que, si alguien padece cáncer y no lo divulga, es un santo, mientras que, si alguien tiene una sexualidad vigorosa, para elegir un tema controversial, y la celebra abiertamente, es una pecadora. Vaya. Has abordado un tema controvertido. Además, has modificado astutamente el pronombre de masculino a femenino. ¿Con qué propósito lo has hecho? Con el objetivo de exhibir tus prejuicios. No te agrada la idea de que una mujer tenga una sexualidad vigorosa y mucho menos que la exprese abiertamente. Preferirías ver a un hombre sufriendo en silencio en el campo de batalla que a una mujer disfrutando del amor con pasión en la calle. ¿Tú no? Yo no emito juicios sobre uno u otro caso. Pero ustedes tienen una serie de prejuicios, y te diría que son sus prejuicios los que obstaculizan su alegría, y sus expectativas las que los hacen desdichados. Todo esto junto es lo que genera su malestar y, en consecuencia, da origen a su sufrimiento. ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que afirmas es cierto? ¿Cómo puedo siquiera saber que es Dios quien me está hablando, y no mi propia imaginación hiperactiva? Ya has planteado esa pregunta antes. Y mi respuesta es la misma. ¿Qué diferencia hay? Aunque todo lo que te he dicho estuviera equivocado, ¿se te ocurre una forma mejor de vivir? Entonces, lo equivocado es correcto, y lo correcto es equivocado. Permíteme compartir algo contigo, para ayudarte en tu dilema. No creas nada de lo que te digo. Simplemente vívelo. Experiméntalo. Después, vive cualquier otro paradigma que desees construir. Luego, ten en cuenta tu experiencia al buscar tu propia verdad. Un día, si tienes la valentía suficiente, experimentarás un mundo en el que hacer el amor sea considerado mejor que hacer la guerra. En ese día, te regocijarás. Capítulo 7. La vida causa tanto temor y es tan confusa. Desearía que las cosas fueran más comprensibles. La vida no tiene nada de aterrador si no te inquietas por los desenlaces. ¿Quieres decir si no anhelas nada? Correcto. Elige, pero no anheles. Eso resulta muy sencillo, para aquellas personas que no tienen a nadie que dependa de ellas. Pero, ¿qué sucede si uno tiene esposa e hijos? El trayecto de la familia siempre ha sido un camino muy motivador, quizás el más motivador. Como tú dices, resulta muy simple no desear nada, cuando solo tienes que preocuparte de ti mismo. Cuando tienes a otras personas a las que amas, es natural desear solamente lo mejor para ellas. Es doloroso no poder brindarles todo lo que desearías que tuvieran. Un hogar acogedor, ropa decente, alimentos suficientes. Me siento como si hubiera estado luchando durante 20 años, solo para vivir siempre en un equilibrio. Y al final para nada. ¿Te refieres a la riqueza material? Me refiero a algunas de las cosas esenciales que un hombre quisiera dar a sus hijos. Me refiero a algunas de las cosas simples que un hombre quisiera ofrecer a su mujer. Ya entiendo. Consideras que tu deber en la vida es proporcionarles todas esas cosas.
¿Imaginas que es eso en lo que consiste tu vida? No estoy seguro de haberlo considerado de ese modo. No es que mi vida se reduzca a eso, pero ciertamente estaría bien, que al menos, eso fuera un resultado secundario. Bien. Entonces, volvamos a ello. ¿En qué crees que consiste tu vida? Esa es una excelente pregunta. A lo largo de los años, he tenido distintas respuestas a ella. ¿Cuál es tu respuesta en este momento? Me parece tener dos respuestas a la pregunta, la respuesta a ¿en qué me gustaría creer que consiste? Y la respuesta a ¿en qué creo que consiste? ¿Cuál es la respuesta a ¿en qué te gustaría creer que consiste? Me encantaría creer que mi existencia consiste en la evolución de mi alma. Me gustaría creer que mi vida se trata de expresar y experimentar la parte de mí que más aprecio, la parte de mí que es compasión y paciencia, entrega y asistencia, la parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. Suena como si hubieras estado leyendo este libro. Sí, y ciertamente, es un libro asombroso a nivel esotérico, pero estoy intentando entender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta, sobre en qué realmente creo que consiste mi existencia, es que se trata de sobrevivir día a día. Ah. ¿Y crees que una cosa excluye a la otra? Bueno. ¿Crees que lo esotérico excluye la supervivencia? La verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años, y considero que todavía lo estoy haciendo. Pero desearía que la lucha por la existencia terminara. Considero que seguir adelante, día a día, también es una lucha. Desearía algo más que sobrevivir. Desearía prosperar. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente para no tener que preocuparme de cómo conseguiré mi próximo dólar, a que no me resulte una tensión y un esfuerzo, pagar el alquiler o la factura del teléfono. Quiero decir que lamento ser mundano, pero estamos hablando de la vida real, no de cuentos de hadas o del idealizado retrato de la vida que describes en este libro. Detecto un cierto descontento. No tanto descontento como frustración. He seguido el sendero espiritual durante más de 20 años, y mira lo que he logrado, un cheque del asilo de pobres. Y ahora acabo de perder mi empleo, y parece que el flujo de dinero ha cesado nuevamente. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años, y me gustaría tener algo de estabilidad en la vida, para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, la evolución del alma, etc. Ahí es donde está mi corazón, pero no es a donde mi existencia me permite dirigirme. Bueno, todo eso está muy bien expresado, y además, sospecho que hablas en nombre de muchas personas que comparten la misma experiencia. Voy a responder a tu sinceridad, frase por frase, para que podamos rastrear fácilmente la respuesta y examinarla detalladamente. Tú no has estado siguiendo el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado explorando sus límites. Por cierto, esto no es una crítica, sino simplemente una afirmación de la realidad. Te concederé que durante 2 décadas has estado considerándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando, pero yo no he percibido tu verdadero, tu más auténtico compromiso con el juego, hasta hace muy poco. Que quede claro que seguir el juego espiritual implica dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma, al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Este es el proceso de autorrealización del que han escrito los místicos orientales. Y es el proceso de salvación del que han hablado muchos teólogos occidentales. Se trata de un acto de suprema conciencia, realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección y una reelección en cada instante. Es una continua creación. Una creación consciente, creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. Eso es participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas inmerso en ello?
Ni siquiera he comenzado. Tampoco te juzgues tan severamente, ni te vayas a un extremo. Has estado comprometido con este proceso y de hecho estás más implicado en él de lo que crees. Sin embargo, no has estado haciéndolo durante 20 años, ni nada parecido. Pero lo importante no es cuánto tiempo has dedicado hasta ahora. Lo estás ahora y eso es lo que cuenta. Veamos tu afirmación. Dices que mira lo que has conseguido y te describes a punto de terminar en un asilo de pobres. Pero cuando te miro, veo algo bastante diferente. Veo a alguien a punto de entrar en una magnífica mansión. Piensas que tienes un cheque de desgracia, pero yo veo que tienes un cheque del nirvana. Aunque, por supuesto, esto depende en gran medida de lo que consideres tu paga y hacia qué fin dirijas tu trabajo. Si tu objetivo en la vida es obtener lo que llamas seguridad, entiendo por qué sientes que tienes un cheque del asilo de pobres. Sin embargo, incluso esta afirmación puede ser revisada, ya que con mi paga, todo lo bueno vendrá a ti, incluida la sensación de seguridad en el mundo. Mi paga, la recompensa que obtienes cuando trabajas para mí, ofrece mucho más que bienestar espiritual. También puedes experimentar bienestar físico. Pero lo irónico es que una vez que experimentes el tipo de bienestar espiritual que proporciona mi pago, el bienestar físico dejará de ser tu mayor preocupación. Incluso el bienestar físico de tus seres queridos dejará de preocuparte, ya que, una vez que alcances un cierto nivel de conciencia de Dios, comprenderás que no eres responsable de las almas de los demás, y que cada una de ellas elige su propio destino en cada momento. Es obvio que dañar o destruir a propósito a otra persona no es una acción elevada. Es igualmente inapropiado descuidar las necesidades de aquellos que dependen de ti. Tu tarea es hacerlos independientes, enseñarles tan rápido y completamente como sea posible, cómo prescindir de ti. No los estás beneficiando mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo, y realmente, cuando se den cuenta de que no te necesitan. De manera similar, el momento más importante para Dios será cuando se den cuenta de que no necesitan a ningún Dios. Lo sé, esto contradice todo lo que han creído hasta ahora. Pero sus maestros les han hablado de un Dios enojado y celoso, de un Dios que necesita ser necesario. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un sustituto neurótico de lo que sería una deidad. Un verdadero maestro no es aquel que tiene más seguidores, sino aquel que crea más maestros. Un verdadero líder no es aquel que tiene más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un verdadero rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que eleva a la mayoría de ellos a la realeza. Un verdadero maestro no es aquel que posee más conocimiento, sino aquel que ayuda a la mayoría de sus semejantes a alcanzar el conocimiento. Y un verdadero Dios no es aquel que tiene el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndoles así dioses. Este es, entonces, el propósito y la gloria de Dios, que sus subordinados dejen de serlo y que todos conozcan a Dios no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. Quisiera que comprendieras esto, su destino feliz es inevitable. No pueden evitar salvarse. No hay más infierno que ignorar esto. Por lo tanto, con sus padres, esposas y personas queridas, deben tratar de no hacer de su amor un pegamento que une, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se aleja y repele, para que aquellos a quienes atrae, no comiencen a creer que necesitan estar adheridos a ustedes para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nada puede resultar más perjudicial para los demás. Deja que tu amor libere a tus seres queridos al mundo y a que experimenten plenamente quiénes son. Si haces esto, habrás amado verdaderamente. Este enfoque de ser cabeza de familia constituye un gran desafío. Hay muchas distracciones, muchas preocupaciones mundanas. Ninguna de ellas preocupa a una zeta.
Le llevan su pan y su agua, le dan la humilde estera en la que acostarse, y puede dedicar todas sus horas a la oración, a la meditación y la contemplación de lo divino. Qué fácil resulta contemplar lo divino en estas circunstancias. Qué tarea tan sencilla. Ah, pero dale una esposa e hijos. Contempla lo divino en un bebé, al que hay que cambiar a las 3 de la madrugada. Contempla lo divino en una factura que hay que pagar a primeros de mes. Reconoce la mano de Dios en la enfermedad que contrae tu esposa, en el trabajo que acabas de perder, en la fiebre de tu hijo, en el dolor de tus padres. Ahora es cuando hablamos de santidad. Entiendo tu fatiga. Sé que estás cansado de luchar. Pero te aseguro una cosa, cuando me sigues a mí, la lucha desaparece. Vive en tu espacio divino, y cada uno de los acontecimientos será una bendición. ¿Cómo puedo conseguir mi espacio divino cuando acabo de perder mi trabajo? Hay que pagar el alquiler, los chicos necesitan ir al dentista, y permanecer en mi elevado y filosófico espacio parece el modo menos probable de resolver todo esto. No me abandones cuando más me necesitas. Esta es la hora de tu mayor prueba. Este es el momento de tu mayor oportunidad. Se trata de la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo que aquí se ha escrito. Cuando te digo no me abandones, parezco ese Dios necesitado y neurótico del que hemos hablado. Pero no lo soy. Puedes abandonarme si quieres. No me importa y no cambiará nada entre nosotros. Simplemente te lo digo como una respuesta a tus preguntas. Cuando las cosas se ponen mal, es cuando más a menudo olvidan quiénes son y las herramientas que les he dado para que creen la vida tal como decidan. Este es más que nunca el momento de ir a tu espacio divino. En primer lugar, te proporcionará una gran paz de espíritu, de un espíritu sosegado surgen grandes ideas, y dichas ideas pueden constituir las soluciones a los mayores problemas que te imagines que vas a tener. En segundo lugar, tu espacio divino es el lugar donde te autorrealizas, y ese es el propósito, el único propósito, de tu alma. Cuando te encuentras en tu espacio divino, sabes y comprendes que todo lo que estás experimentando en ese momento es transitorio. Te aseguro que el cielo y la tierra pasarán, pero tú no pasarás. Esta perspectiva eterna te ayuda a ver las cosas en su verdadera dimensión. Puedes describir las condiciones y situaciones presentes como lo que realmente son, pasajeras y temporales. De esta manera, puedes emplearlas como instrumentos porque en eso consisten, en herramientas pasajeras y temporales en la creación de la experiencia presente. ¿Quién crees que eres realmente? En relación con la experiencia denominada perder el trabajo, ¿quién piensas que eres? Y lo que quizás sea más relevante, ¿quién piensas que soy yo? ¿Imaginas acaso que este problema es demasiado grande para que yo pueda resolverlo? ¿Requiere una solución, un milagro tan enorme, que yo no pueda llevarlo a cabo? Entiendo que puedas pensar que es demasiado grande para que tú puedas resolverlo, incluso con todas las herramientas que te he dado, pero ¿realmente piensas que lo es para mí? Sé que intelectualmente no es una tarea demasiado grande para Dios. Pero emocionalmente, supongo que no puedo estar seguro, no tanto de que puedas como de que quieras hacerlo. Ya veo. Entonces, se trata de una cuestión de fe. Sí. No cuestionas mi capacidad para hacerlo, simplemente dudas de mi deseo. Fíjate, todavía me identifico con esa teología, que afirma que en alguna parte puede haber una lección para mí. Pero no estoy seguro de que deba tener una solución. Tal vez deba tener el problema. Quizás se trate de una de esas pruebas de las que mi teología sigue hablando. Así, me preocupa que este problema pueda no tener solución, que me dejes en la estacada. Quizás este sea un buen momento para revisar una vez más cómo interactuamos tú y yo, ya que tú crees que se trata de mi deseo y yo te digo que se trata del tuyo. Yo quiero para ti lo que tú quieras para ti. Nada más y nada menos. No llego y juzgo, petición tras petición,
acerca de si debo conceder algo o no. Mi ley es la ley de causa y efecto, no la ley del ya veremos. No hay nada que no puedas tener, si decides tenerlo. Te lo habré dado, incluso antes de que me lo pidas. ¿Lo crees? No. Lo siento. He visto demasiadas oraciones sin respuesta. No lo sientas. Quédate siempre con la verdad de tu experiencia. Lo entiendo, lo respeto, y me parece bien. De acuerdo, ya que no creo que vaya a obtener cualquier cosa que pida. Mi vida no ha sido precisamente un testimonio en ese sentido. En realidad, raramente obtengo lo que pido. Y cuando lo obtengo, me considero un maldito afortunado. He aquí una interesante combinación de palabras. Al parecer, tienes dos opciones. En tu vida puedes ser o bien un maldito afortunado, o bien un bendito afortunado. Yo preferiría que fueras un bendito afortunado, pero, por supuesto, nunca interferiré en tus decisiones. Te lo aseguro, tú siempre obtienes lo que creas, y constantemente estás creando. No juzgo las creaciones que tú haces aparecer, simplemente te capacito para que hagas aparecer más, y más, y más. Si no te gusta lo que acabas de crear, elige otra vez. Mi tarea, en cuanto a Dios, consiste en darte siempre esa oportunidad. Ahora me dices que no siempre has obtenido lo que querías. Pero te diré que siempre has obtenido lo que has provocado. Tu vida es siempre el resultado de tus pensamientos acerca de ella, incluyendo tu pensamiento, obviamente creativo, de que rara vez obtienes lo que quieres. Ahora, en este caso específico, te ves a ti mismo como víctima de la situación al haber perdido tu empleo. Pero lo cierto es que ya no deseabas ese trabajo. Dejaste de levantarte por la mañana con esperanza y comenzaste a levantarte con miedo. Dejaste de estar contento con tu trabajo y empezaste a sentir resentimiento. Incluso comenzaste a imaginar haciendo otra cosa diferente. ¿Crees que todo eso no significa nada? No comprendes tu poder. Te lo aseguro, tu vida se desenvuelve de acuerdo con tus intenciones sobre ella. Entonces, ¿cuál es tu intención ahora? ¿Tienes la intención de validar tu teoría de que la vida rara vez te da lo que quieres? ¿O de demostrar quién eres realmente y quién soy yo? Me siento desanimado, castigado, desconcertado. ¿Y de qué te sirve? ¿Por qué no reconoces simplemente la verdad cuando la escuchas y acudes a ella? No hay necesidad de que te reproches a ti mismo. Simplemente observa lo que has estado eligiendo y elige de nuevo. Pero ¿por qué siempre estoy tan inclinado a elegir lo negativo y luego a culparme por ello? ¿Y qué otra cosa podrías esperar? Desde tus primeros años te han dicho que eres malo. Aceptaste que habías nacido en pecado. Sentirse culpable es una respuesta aprendida. Te han dicho que debes sentirte culpable por cosas que habías hecho antes de que pudieras hacer nada. Te han enseñado a avergonzarte de no haber nacido perfecto. Este supuesto estado de imperfección en el que dicen que has venido a este mundo es lo que sus teóricos religiosos llaman pecado original. Y es un pecado original, pero no tuyo. Es el primer pecado perpetrado sobre ti, por un mundo que no sabe nada de Dios, desde el momento en que piensa que Dios querría, o podría, crear algo imperfecto. Algunas de sus religiones han desarrollado verdaderas teologías en torno a esta equivocación. Porque eso es lo que es, literalmente una equivocación, puesto que todo lo que concibo, y todo lo a lo que doy vida, es perfecto, un perfecto reflejo de mi propia perfección, hecho a mi imagen y semejanza. Sin embargo, para justificar la idea de un Dios punitivo, sus religiones necesitan crear algo por lo que yo deba estar enojado. Así, incluso aquellas personas que llevan una vida ejemplar necesitan ser salvadas de algún modo.
Si no necesitan ser salvadas de sí mismas, entonces necesitan ser salvadas de su propia imperfección interior. Por lo tanto, afirman tales religiones, es mejor que hagan algo al respecto, y rápido, o irán directamente al infierno. Todo eso, en fin, no puede hacer nada para apaciguar a un Dios extraño, enojado y vengativo, pero sí, da origen a unas religiones extrañas, enojadas y vengativas. De este modo, las religiones se perpetúan a sí mismas. De este modo, el poder sigue estando concentrado en manos de unos pocos, en lugar de convertirse en una experiencia al alcance de muchos. Por supuesto, constantemente eligen el menor pensamiento, la idea más pequeña, el más minúsculo concepto de ustedes mismos y de su poder, por no hablar del concepto de mí y de mi poder. Así se los han enseñado. Dios mío, ¿y cómo puedo contrarrestar esas enseñanzas? Esa es una buena pregunta y dirigida a la persona correcta. Puedes contrarrestarlas leyendo y releyendo este libro. Léelo una y otra vez. Hasta que entiendas cada párrafo. Hasta que te familiarices con cada palabra. Cuando puedas citar sus pasajes a otros, cuando puedas traer sus frases a tu mente en tus momentos más oscuros, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas. Pero todavía hay muchas cosas que quiero preguntarte, hay aún muchas cosas que quiero saber. Por supuesto. Comenzaste con una lista de preguntas muy larga. ¿Volvemos a ella? Has escuchado Conversaciones con Dios. De Neale Donald Walsch. Volumen 1, capítulos 6 y 7. Una creación de Rose, Crecimiento Personal. Gracias por acompañarme. Si disfrutaron del contenido, les invito a suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí. Soy Rose y deseo seguir compartiendo experiencias y conocimientos emocionantes con todos ustedes. Con gratitud, hasta el próximo video.